Emprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos. En Escuchando Ando, hoy emprenderemos y aprenderemos con... Hola, soy María Paula Duque, vicepresidente de Relaciones Estratégicas de Avianca Holding. Los invito a Escuchando Ando y a que oigan este episodio donde con Gerson comparto parte de lo que ha sido mis experiencias profesionales y personales. Los esperamos. Escuchandoando.com. ¿Qué hay de nuevo, amigos? Bienvenidos a Escuchando Ando. Nuestro programa de hoy es una lección sobre emprendimiento, algo obligado para los emprendedores, para que potencialicen sus proyectos al máximo. Vamos a escuchar a María Paula Duque, quien fue viceministra de Comunicaciones en Colombia, una estudiante consumada que se ha formado y forjado en el área de las leyes, pero también hizo una gran carrera en el sector de las comunicaciones. Tiene bastante que ofrecernos para aprender cosas para poder estudiar más fácil, tácticas para manejar nuestros negocios, temas como la administración del tiempo, como la diferencia entre trabajar en empresas públicas y empresas privadas y su experiencia de más de 10 años en Microsoft. Así que bienvenidos y prepárense a escuchar y aprender únicamente aquí en Escuchando Ando. Nuestra invitada de hoy es María Paula Duque, a quien damos la bienvenida a Escuchando Ando y que sea la misma María Paula quien nos cuente acerca de su vida de viva voz. Bienvenida, María Paula. Hola, Gerson, buenos días y buenos días a todos los que, como tú dices, dan play en el botón que es, y gracias por la invitación. Bueno, no quise hacer una introducción tan larga de tu biografía porque qué mejor que seas tú quien nos cuentes quién eres. Pues mira, yo soy mamá. Siempre arranco por la parte personal porque creo que es importante saber quién es uno antes de saber qué hace uno. Soy mamá de 2 hijos, soy mujer profesional, toda mi vida he trabajado, desde muy joven he estado trabajando en el mundo empresarial, en el mundo corporativo. Soy abogada de la Universidad de los Andes, con MBA del INALDE, un máster en gerencia de comunicaciones de Strathclyde University, y actualmente trabajo en Avianca como vicepresidenta de Relaciones Estratégicas y Experiencia al Cliente, donde ya voy a cumplir casi 3 años. Un breve resumen de las empresas en las que has estado. Mira, yo he trabajado en telecomunicaciones y tecnología básicamente toda mi vida. Trabajé en ETV, en la empresa de teléfonos, cuando era empresa de teléfonos, en Telecom, en EPM. Fui viceministra de Comunicaciones y luego trabajé en Microsoft por casi 12 años como gerente de ventas en el sector público y empresarial, y de ahí pasé a Avianca. ¿Cómo nació la idea de vincularte al tema de comunicaciones? ¿Cómo caíste ahí? Pues la verdad, diosidencias, creo yo. Yo me estaba graduando de la universidad en el año 94 cuando salió la ley 142 de servicios públicos, y en ese momento me ofrecieron irme a trabajar a la ETV y me empecé a meter en el tema de regulación, que era un tema que estaba empezando apenas. Nadie sabía mucho en qué consistía ni para qué servía, y la apertura del mercado de telecomunicaciones, y empecé ahí y ahí me quedé y me empecé a meter muy duro en el tema de regulación, en entender las variables del mercado, cómo competir. Pues ahí me quedé y de ahí pasé a tecnología y ahora transporte. Entonces yo digo que yo tengo las 3 T's en mi carrera: telecomunicaciones, tecnología y transportes. Y pues en telecomunicaciones trabajé muchos años de mi vida y sigo siendo una apasionada del tema digital, del tema de tecnología y del tema de telecomunicaciones. La verdad, yo empecé pues siendo abogada y me di muy rápidamente cuenta de que yo no quería ser litigante, sino que quería trabajar en el mundo empresarial, y la regulación da la inmensa ventaja de poder mezclar el negocio y la estrategia del negocio con el derecho. Entonces, pues para mí fue una gran oportunidad y me metí a aprender mucho el tema técnico, de entender no solo el tema de tarifas y el tema de cómo funcionaban las empresas, sino además el tema de tecnología en telecomunicaciones, y me tocó pues la apertura del mercado, la entrada de nuevas empresas, competir con entrantes, la apertura a la larga distancia, luego la apertura a los mercados locales, y pues aprendí mucho y ahí me quedé muchos años. La carrera de Derecho como la de Administración son bien interesantes en ese sentido, que uno puede enfocarse en otras áreas, aprender, tener otros conocimientos que complementan la carrera inicial y llegar muy lejos con factores diferenciadores que son los que hoy te ponen a la vanguardia, porque pues eres abogada y tienes una
alta experiencia en el tema de comunicaciones. ¿Qué tan importante es eso que estoy diciendo? Pues a mí, el derecho es una carrera espectacular. Yo creo que estudiar derecho da estructura, da lógica, permite aprender de muchas cosas, tener una mente elástica, por decirlo de alguna manera. Yo volvería a estudiar derecho hoy, con la experiencia profesional que tengo hoy, porque creo que forma para muchos campos, da mucha estructura y te permite batirte o explorar muchas áreas diferentes que las que el derecho en sí mismo incorpora. De hecho, uno de los momentos más felices de mi vida es cuando voy a reuniones y alguien me dice ingeniera, como me pasaba en telecomunicaciones. Yo me sentía la más orgullosa. Decía, bueno, yo soy abogada civil, abogada de telecomunicaciones, pero parezco ingeniera, porque en realidad el derecho, aunque los abogados nos encargamos de hacernos mala fama diciendo que no nos gustan los números, es impresionante la cantidad de abogados que son exitosos en el mundo empresarial, que son buenos en los números, que trabajan en fondos de inversión, que trabajan en conseguir recursos, en estructuración financiera. O sea que el derecho y los números sí pueden ir de la mano y el derecho y el mundo empresarial van de la mano. Es un tema bien interesante mezclar la ingeniería con el derecho, porque pues finalmente la ingeniería lo que hace es encontrar soluciones a problemas y muchas veces, sin hablar mal, porque no lo son todos, pero hay abogados que encuentran un problema para cada solución. Entonces, si un abogado empieza a pensar como algo como ingeniero, lo que va a encontrar es una manera ingeniosa de resolver los problemas cumpliendo las leyes, ¿no? Sí, yo creo que se parecen mucho más de lo que nos negamos a reconocer. La lógica, la solución de problemas, hacer las cosas difíciles fáciles, encontrar salidas cuando a veces uno no las ve, son cosas que hacen los ingenieros y que hacen los abogados. Y en telecomunicaciones el que es ingeniero termina sabiendo derecho y el que es abogado termina sabiendo ingeniería. Y de verdad cuando trabajé en tecnología, pues a mí la tecnología siempre me ha parecido fácil, contrario a lo que mucha gente cree, y el derecho da una cosa fantástica que es la facilidad de expresión, la facilidad de expresarse, la facilidad de vender ideas. Entonces, si uno mezcla eso a un tema complejo como es tecnología, pues el derecho permite, o esa formación que da el derecho, permita que uno vuelva fácil los conceptos que son complejos y que uno en ventas, por ejemplo, a nivel empresarial, pueda explicar las soluciones de tecnología con un lenguaje más sencillo que el lenguaje tecnológico en sí mismo. ¿Bajo qué criterio escogiste las maestrías y el MBA que hiciste? ¿Cuál es el consejo para la gente que, por ejemplo, se gradúa como abogado para darle continuidad a sus estudios y oficializarlos con maestrías? Pues el primer MBA, que fue el del INALDE, yo lo hice al poco tiempo de graduarme de la universidad y el criterio fue muy sencillo. Yo quiero manejar empresas y quiero entender el mundo empresarial. Y entonces hice un MBA. El MBA, pues el básico, que son 2 años, ¿no? Pero es el posgrado en administración y el MBA del INALDE, que fue una gran experiencia para mí y que yo creo que fue un factor de cambio en mi carrera muy importante. Y ya luego, como estaba tan metida en el mundo de telecomunicaciones, pues busqué uno en gerencia de empresas de telecomunicaciones, que lo hice en Inglaterra, en la Universidad de Strathclyde, que es un MCM, un Master in Communications Management, que duró 1 año, y que era ir a aplicar los principios generales de administración, pero ya en empresas de telecomunicaciones específicamente, porque quería seguir perfeccionando los skills, el conocimiento, el detalle del negocio de telecomunicaciones, que en ese momento no era estándar y que estaba sujeto a muchas variables de mercado que requerían conocimientos específicos. Uy, nos tienes que compartir más de eso porque suena bastante bueno. En el INALDE, ¿qué experiencias obtuviste, qué recuerdas de aprendizajes que hayas tenido y que hoy los apliques? Mira, yo soy embajadora del INALDE con absoluta convicción. Yo llegué al INALDE al año tal vez de haberme graduado de la Universidad de Derecho, llevaba trabajando 1 año y me acuerdo que en la entrevista del INALDE me preguntó el que era el director del posgrado en su momento, me dijo, aquí recibimos gente con 5 años de experiencia y usted lleva 1 año de experiencia. ¿Por qué la debemos recibir a usted acá? Y me acuerdo que yo me volteé y le dije, yo no sé usted cómo mide la experiencia, si usted la mide en horas asiento o en horas talento, pero yo creo que yo tengo mucho más que 1 año en horas talento porque yo llegué a ser secretaria general de la ETB a los 4 meses de haberme graduado de Derecho, llevaba un tiempo más largo trabajando y pues tenía una gran experiencia en horas de estar trabajando y tratando de darle sentido a la estructura, al cambio organizacional, a los procesos, algo que siempre me ha gustado. El INALDE es un MBA con metodología del caso y la metodología del caso es un simulador. En realidad es
aprenda a pensar como presidente de empresa, aprenda a pensar como director empresarial. Y los aprendizajes más importantes son, uno, la parte de estudio en grupo. En esa metodología uno siempre estudia con otras personas de otras carreras y eso lo primero que le da a uno es apertura a entender que la posición no es solo la de uno, que hay gente que sabe más que uno de cosas distintas a las que uno sabe, que puede enseñarle a uno a pensar y aproximar los problemas de una manera diferente. Entonces ponerse en los zapatos del otro, saber escuchar al otro y oír su perspectiva siempre es uno de los primeros aprendizajes. Y el segundo yo creo que es una dosis de humildad, porque uno llega ya convencido de que uno sabe mucho y allá se da cuenta que uno nunca sabe tanto como cree y que siempre va a haber gente muy talentosa al lado que uno debe saber reconocer, apreciar e incluir en sus planes de trabajo y de carrera. Y el simulador empresarial, hay que estar todo el tiempo con el cerebro abierto a mirar otras empresas, otros negocios, otros entornos competitivos para aprender de otros y aplicar las soluciones de otros a lo que uno hace en el mundo empresarial en el que uno está. Explícanos un poco más a fondo el tema del simulador empresarial. Ahora que estoy en el mundo de aviación, lo que hace un simulador es enfrentarlo a uno a situaciones reales a través de la experiencia de otros. Entonces, en un fin de semana típico del MBA, a ti te entregan 6 casos de 6 empresas diferentes que uno estudia, analiza, primero discute en grupo y luego va a la sesión general. Y en esa sesión general lo que hace es dar sus opiniones, oír las de otros y tratar de entender por qué las decisiones se toman de una manera u otra. Entonces, en realidad lo que eso hace es ponerte a prueba todo el tiempo y ponerte a prueba para aprender o tratar de tomar decisiones como las habrías tomado si fueras el presidente o el director o el decisor de esa empresa en ese momento de negocios específicos. Y tú venías de los Andes de hacer algo parecido pero distinto, que era ver casos de abogados. Sí, pero la carrera de Derecho no tenía tantos casos, ¿no? A pesar de que los Andes era el más aproximado a la gestión de casos, pues en realidad la metodología del caso en ese momento no estaba muy probada en Colombia y la tenían muy poco facultades. De hecho, cuando fui a Inglaterra me impresionó que allá no había metodología del caso. Era más el método tradicional de lecturas, hipótesis, escriba ensayos y desarrolla una idea. Si yo tengo que escoger, prefiero 1000 veces la metodología del caso que la metodología de la formación tradicional, porque enfrenta todo el tiempo a decisiones que pasaron, a situaciones reales, a entornos competitivos con datos, cifras y hechos concretos que le permiten a uno entender qué pasa en el ambiente empresarial. Y no es descabellado que la gente que tiene pequeñas y medianas empresas haga ese tipo de ejercicios para entrenar a su equipo de trabajo, ¿no? No, es más, lo deberían hacer. Son hasta sencillos de hacer y no hay muchas restricciones para hacerlo, pero vale la pena hacerlo. Y por ejemplo, en manejo de crisis, en manejo de clientes, pues buscar empresas de otros y por lo menos leerse unas breves historias de otras empresas y ver qué se aprende de ahí, cómo lo hicieron, pues es un simulador. Es exactamente eso, es qué me puedo traer a mi empresa, lo que han hecho otros y cómo puedo mejorar a través de aprender y observar lo que otros han hecho. De hecho, la mayoría de revistas de negocios, por ejemplo, obligado tienen su sección de caso de estudio donde analizan un hecho real de una empresa y lo evalúan y permiten que las personas vuelen un poco con su imaginación y piensen qué hubieran hecho en esos casos, ¿no? Exactamente. Y casi todas sacan sus teorías de negocios de casos de empresas, no es al contrario. No es la teoría de negocios aplicada a un caso, sino el caso de una empresa y cuál es la teoría de negocios que sale de ahí. Ajá. Qué bien. Luego te fuiste a hacer un máster en gerencia, ¿verdad? En gerencia de comunicaciones, y de allí empresas de telecomunicaciones. La verdad fue interesante porque yo me fui a Inglaterra en el año 2000 y fue el año del .com, de la quiebra de todas las empresas del .com y adicionalmente fue el año de la gran crisis de las empresas globales de telecomunicaciones que habían gastado millones y millones y billones de dólares comprando licencias, en ese momento las licencias de 2G y 3G y empezaron a tener que despedir empleados y cambiar totalmente todo lo que hacían porque sus modelos de negocio no sirvieron. Entonces lo más valioso fue estar estudiando en Inglaterra, en Europa, en el centro de la discusión de la Unión Europea de cómo se debía entregar el espectro electromagnético y de qué manera se debería otorgar o no licencias para permitir que los operadores crearan nuevos servicios, nuevas aplicaciones y nuevos modelos de negocios. Hay gente muy joven o que en ese momento no estaba tan metida con el tema de la tecnología y no entiende cómo fue la crisis del .com. ¿Tú nos ayudas a recapitularla un poco? Pues yo la defino como la ruptura de una gran burbuja donde todo el mundo pensaba que se estaba haciendo mucho dinero y en realidad había más expectativas que dinero.
una valoración desmedida de empresas que se crearon para el mundo de Internet y que empezaron a ser muy cotizadas en la bolsa, cuyos modelos de negocios no estaban todavía probados y que llevaron a las bolsas en ese momento a una crisis porque estaban totalmente sobrevaloradas. Por ejemplo, esto es un poco para contarles que en ese mundo no hay sueños imposibles. Yo estaba estudiando en Inglaterra, pues, y era un estudiante, y un día abrí el Financial Times y había un letrerito que decía Gran Foro del Financial Times sobre el mundo.com. Obviamente costaba, no sé, 3,000 libras la asistencia al evento. Yo no tenía la plata y entonces le mandé una carta al Financial Times diciéndole que yo era una estudiante latinoamericana que estaba haciendo un posgrado en telecomunicaciones y que quería preguntarle si me podían recibir a tomar el curso gratis, porque pues, yo no tenía un peso para tomar ese curso. Y oh, sorpresa, me dijeron, sí señora, aquí la esperamos, le vamos a dar como una beca, venga los 2 días de curso. Y allá llegué, ¿no? Pasaste la carta y ¿qué te dijo el Financial Times? Entonces me dijeron, aquí la esperamos, y me dieron una beca. Yo estaba estudiando en un pueblito en Inglaterra que se llamaba Coventry, pues no un pueblito, una ciudad cerca a Londres, que era donde quedaba, yo estudiaba. Esta es otra anécdota divertida, y es, yo hice un posgrado con una mezcla de 3 cosas muy curiosas. Yo primero empecé a buscar el posgrado para irme en el ICETEX. Yo soy becaria del programa Simón Bolívar, del fellowship de Simón Bolívar de la Embajada Británica, que encontré literalmente sentada en el ICETEX entre carpetas acetas, y hoy mucha gente me dice, pero ¿y entonces esto era en internet? Y yo, no había internet. Uno iba literalmente al ICETEX y sacaba las carpetas de cada país, buscaba las becas y escribía en papelito lo que quería hacer. Y yo empecé a buscar la beca pensando que me quería ir a estudiar regulación a London School of Economics. Y hice la primera aplicación a London School. Luego me fui un día al Hotel Ritz, ¿cómo se llama? Al Dan de la 98, de la 100, que había una feria de universidades británicas. Y caminando por ahí encontré que había un curso que decía curso de la Unión Internacional de Telecomunicaciones con Cable and Wireless, que era un operador muy grande inglés, y Strathclyde University, que yo ni conocía, que quedaba en Escocia, y recogí los folleticos. Cuando llegué a la entrevista de la beca a la Embajada Británica, me dice el entrevistador, me dice, usted está aplicando para el curso de regulación en London School, pero van a abrir un curso de la Unión Internacional de Telecomunicaciones hecho para estudiantes extranjeros en Cable and Wireless. Lo único es que el curso no va a ser el año entrante, sino en 2 años. Si nosotros le damos la oportunidad, ¿a usted le importaría esperarse y irse a hacer la beca en máster en 2 años? Yo dije, no tengo ningún problema, pero me dan mi beca, me la dejan firmadita de una vez. Y me esperé y terminé estudiando en otro lado diferente. No terminé estudiando en London School, terminé en Strathclyde, entre otras cosas con una experiencia bellísima, y es que éramos 34 estudiantes de países en desarrollo, todos vinculados con telecomunicaciones. En Cable and Wireless, en el sitio donde Cable and Wireless entrenaba a sus ejecutivos, ahí era el posgrado, en la Escuela de Negocios de Cable and Wireless. Y los profesores bajaban de Escocia hasta Coventry a darnos las lecciones y el posgrado en Cable and Wireless. Que yo hoy pienso que uno también tiene que estar dispuesto a cambiar su curso de acción y a mirar otras opciones. Si yo hubiera dicho, no, definitivamente tiene que ser London School, pues de pronto no hubiera tenido la oportunidad que tuve de compartir experiencias y entender modelos de regulación en tantos países. La primera semana que llegué a Inglaterra, cuando empezaron a contar de dónde eran, me acuerdo que levanté la mano y les dije que por qué no poníamos un mapa en el salón para poder entender de dónde éramos todos, porque pues éramos africanos, asiáticos, de todos los países, y todos vinculados o con operadores de telecomunicaciones o con órganos de regulación de telecomunicaciones. Entonces, pues uno tiene que estar dispuesto a cambiar el curso de acción y a oír otras ofertas, y pues allá terminé. Y la verdad creo que ha sido la experiencia académica más retadora de mi vida. ¿Cuál lección recuerdas de allí que la lleves con cariño, que haya servido y que valga la pena compartir? Muchas. Yo creo que yo ya llevaba trabajando muchos años cuando me fui a Inglaterra y era pues ejecutiva, digámoslo, ¿no? Tenía mi sueldito y mi puesto y me iba bien. Yo trabajaba en EPM cuando me fui a hacer el posgrado en Inglaterra, y llegué allá con mi marido literal a ser estudiantes, sin celular, sin carro, en un apartamentico súper chiquito, y allá aprendimos. Primero, que después del acelere de la vida diaria de ser ejecutivos, allá llegamos a aprender a caminar despacio, a mirar con los ojos bien abiertos el mundo que a uno lo rodea. Yo llegué a Inglaterra y yo decidí que no me volvía a leer un medio de comunicación colombiano durante el año que estaba allá. Entonces me suscribí a The Economist, me suscribí a Financial Times, me veía todos los noticieros, me veía los debates del Parlamento inglés,
y decidí que iba a hacer un cambio cultural de vivir un año como una inglesa, pues como piensa un inglés, tratando de adaptarme a una cultura, y creo que eso fue determinante, porque si uno se va, pero se queda atado acá, pierde la oportunidad de abrir los ojos y entender lo que pasa en el entorno, y por eso además, pues leía tanto de lo que le estaba pasando a todas las grandes empresas. Yo tengo todavía guardados artículos sobre lo que eran las licencias, y además cuando volví a Colombia, yo venía del mundo en el que se estaba cuestionando si se podía o no entregar licencias para operadores para prestarnos los servicios a través de espectro, dándoles el espectro a través de subasta. Y llegué a Colombia y aquí se estaban regulando la entrega en ese momento de PCS, que era una tecnología nueva para prestar servicios móviles a través de la subasta. Y todo el mundo estaba hablando aquí de subasta y yo llegué con la mente a decir, subasta no, la subasta no sirve, la subasta es nefasta, la subasta quiebra a las empresas. Entonces creo que eso, aprender a caminar despacio y meterse de verdad en la cultura del país al que uno va a estudiar, son como los dos aprendizajes más importantes en lo personal que tuve de esa experiencia. De ahí en adelante, ¿seguiste haciendo otros estudios? ¿Hiciste una maestría en opinión pública? Esa la hice antes, esa fue la primera especialización que hice en mi vida fue en opinión pública y marketing electoral. Apenas me gradué, porque dije, yo quiero hacer algo que me guste. Así no lo vaya a usar, pero quiero hacer algo que me guste. Y en realidad el tema me encantaba y fui la primera promoción del posgrado en la especialización en opinión pública de la Javeriana. Eso fue en el 94, durante todo el año 94. ¿Ha cambiado mucho el manejo de lo que aprendiste en esa época de opinión pública a cómo se hace hoy en día? No, pues total, pues arranca porque en esa época, ¿cuál Facebook? O sea, empecemos por las básicas de cuál mundo digital, cuál Facebook, cuál Twitter, nada de eso existía. La influencia en opinión pública toda, a uno lo entrenaban con los grandes teóricos de la opinión pública en cómo influenciar las pantallas y los radios y cómo invertir bien para poder penetrar en esos dos segmentos. El resto no había nada de lo que hay hoy que permite obviamente una influencia a través de influenciadores y de personas no necesariamente calificadas en la opinión pública. Ni hablar de fake news, eso en esa época ni siquiera se hablaba del tema. Tremendo, ¿ah? Por eso te digo, cuando me preguntan que el mundo digital, yo le digo, sí, el mundo digital de mi beca fue con el dedo, pasando hojitas buscando la beca, porque pues ¿cuál mundo digital? O sea, no existe. A duras penas en ese momento estaba Google empezando a aparecer como buscador, pero de resto, cero de lo que hay hoy en día. Cero. Fíjate que hoy, por ejemplo, Diana Martínez, que es nuestra invitada del episodio número 39, tiene una empresa para que la gente pueda conseguir la beca de sus sueños a través de una aplicación. Ella vive en Europa y es muy exitosa como empresaria. Es colombiana, de Boyacá, y ha montado allá tremendo emprendimiento. La gente baja la aplicación, pone su perfil y la aplicación le dice cuáles becas en todo el planeta hay disponibles. Lo que me hubiera ahorrado de tiempo a mí esa aplicación en mi época. El tema dicho por la misma Diana es quién se motiva a entrar. O sea, unas veces o en unas épocas porque no había difusión de las becas y ahora el problema es que hay tanto que la gente le falta la motivación para entrar y hacerlo, pero que sirva tu experiencia como algo motivador para las personas que nos escuchan y que se dan cuenta que hoy es más fácil, con mayor razón hay que hacerlo, ¿no? Yo digo que hoy el cielo es el límite, hoy no hay límites para que nadie no pueda cumplir sus sueños, todo se puede lograr. Los recursos están, hay cómo encontrar la información, hay cómo aplicar, hay cómo presentarse, hay cómo tocar puertas. El que tenga ambición solo necesita persistencia. ¿Cómo cambia, hablando un poco de el tema de la maestría en opinión pública, cómo cambian los conceptos con la tecnología de un momento a otro? O sea, solo Dios sabe si lo que en este momento están estudiando en una universidad donde están pagando millones y dedicando tiempo, les va a servir de algo dentro de 3, 5 años, ¿no? La universidad da unas bases y da una metodología, da como un apetito intelectual, pero ningún conocimiento permanece intacto en el tiempo y es uno en su vida diaria el que tiene que trabajar para mantenerse informado, mantenerse actualizado y no perder vigencia. Sí, y esa es una de las lecciones que nos das con lo que has estudiado y compartiéndonos las oportunidades que has tenido de viajar y estar en reputados sitios donde te han enseñado grandes cosas y las compartes con nosotros. El hecho de hacer estos talleres o estos estudios de casos exitosos y de fracasos en nuestros emprendimientos va a ayudarnos muchísimo el salirse de la zona de confort e irse a otro lugar y renunciar a lo que es de uno
que muchas veces el yo perezoso le dice, no, pero ¿cómo va a dejar de escuchar noticias en Colombia? No importa, no se acaba el mundo. Y vivir como una persona de otro lado, obviamente termina uno siendo mucho más fuerte. Al final no es fácil hacerlo, no es fácil tomar la decisión, pero luego ya uno lo va a agradecer por el resto de su vida, como le pasa a María Paula, que renunció un año a todo para irse a Inglaterra a estudiar y a ver el mundo con otros ojos. Incluso mucho tiempo después eso le sirve para aplicarlo en su trabajo. Vamos ahora a hablar de trabajo. ¿Qué empleos cronológicamente has tenido y qué has aprendido? Mira, cronológicamente yo empecé, en la ETV era secretaria general, luego de ahí me fui a Telecom. En Telecom fui asesora para regulación y tuve una experiencia buenísima porque Telecom era el operador de larga distancia, el único operador, lo que en telecomunicaciones se llama el dominante, y yo trabajaba tratando de defender aquello que a Telecom le importaba dentro de un modelo donde ya se había dicho que la larga distancia se iba a abrir. Trabajé todo el tiempo con los asesores de Telecom, que eran McKinsey, y entonces tuve la posibilidad de entender su metodología, ver cómo hacíamos las presentaciones, cómo traían toda esa información de otros países para ir ante la Comisión de Regulación y presentar ahí lo que debían ser los argumentos de Telecom. De Telecom me fui a EPM. En EPM cambié totalmente el chip porque pasé de hablar del operador dominante a montar una empresa filial de EPM en Bogotá que se llamaba EPM Bogotá para competirle a la ETV. Entonces de la mente de dominante pasé a la mente del entrante, el que tiene que ser capaz de competir con el establecido para ganar mercado. Fue una experiencia profesional espectacular en EPM, además como empresa. Es una empresa que quiero muchísimo y cada vez que voy a Medellín pues me encuentro con grandes profesionales con los que trabajé en EPM, y ahí además fui asesora de EPM, o sea, tenía mi puesto en Bogotá, en la empresa de Bogotá, pero coordinaba todas las empresas del grupo en el tema de regulación de telecomunicaciones. Ellos además muy amablemente me dieron la licencia no remunerada para poderme ir a estudiar a Inglaterra durante el tiempo que estuve haciendo el posgrado, y cuando llegué a Colombia estuve como 6 meses en EPM y luego me fui a ser viceministra de Comunicaciones durante 2 años y medio, un poco por una convicción personal que yo tenía de poderle devolver al país la oportunidad que me había dado de irme becada con una beca del gobierno británico, y estuve 2 años y medio en el ministerio. Y estando en el ministerio me fui a Microsoft a un tema totalmente diferente que era ventas, y en Microsoft estuve 12 años, fui directora de sector público, de ventas al sector público y también de ventas al sector empresarial, y de Microsoft pasé a Bianca. ¿Cuáles son las principales diferencias que encuentras en trabajar en el sector privado y el sector público, tú que lo has vivido tan en grande? Uy, Dios, esa sí es difícil. Yo creo que la primera diferencia es la camisa de fuerza que uno tiene en el sector público de no poder hacer sino aquello que está permitido en la ley, y la ley no siempre prevé todas las cosas que pueden pasar cuando uno está trabajando. Y esa es una camisa de fuerza, más un tema muy complejo, y es como esa presunción de mala fe que hay hacia los funcionarios públicos, la sospecha permanente a que todo lo que hacen lo hacen mal o con malas intenciones o con corrupción, que hace realmente que la gestión en el sector público sea muy, muy compleja. Pero por otro lado, tiene una cosa bellísima y es la capacidad de impactar, la capacidad de movilizar, la capacidad de hacer cosas por otro. Uno en el sector público se da cuenta que con un poquito de esfuerzo y convicción logra transformar la vida de muchas personas, logra llevar recursos a zonas donde no existían, logra hacer políticas públicas que mejoren situaciones específicas de pobreza o de inseguridad, y esa es una satisfacción a nivel personal que no siempre la logra uno en el sector privado, salvo que encuentre empresas con propósito que en realidad tengan también ese objetivo. En el sector privado todo es más rápido, todo requiere intervención, tomar decisiones, jugarle al riesgo. El sector privado es un sector donde uno tiene que tener ganas de riesgo o apetito de riesgo, porque las decisiones de negocio incluyen riesgo. En el sector público uno siempre tiene que estar en lo seguro, en no me puedo equivocar, en la ley me lo permite y lo estoy haciendo, y no hay espacio para el riesgo. Yo diría que esas son como las principales diferencias entre una cosa y la otra. EPM, Empresas Públicas de Medellín, es uno de esos casos de estudio de los que estábamos hablando hace un ratito. Ojalá la gente que nos escucha y no lo conoce entre a internet y estudie un poco el tema de EPM, que es una de las compañías más queridas por los colombianos. ¿Cuál es el secreto de éxito de EPM según tú? Mira, yo llegué a EPM muy joven en mi carrera y yo creo que
el secreto del éxito de EPM es la disciplina, la pasión de su gente por la empresa, la mística con la que trabaja la gente en EPM, la capacidad y la mística con la que un empleado de EPM trabaja por la empresa, cree en la empresa, defiende sus intereses y cuida a la comunidad. EPM en eso es un ejemplo. Yo me acuerdo mi primer día llegando a EPM, en ese momento al edificio inteligente de EPM que estaba recién inaugurado, y me bajé en el metro y me senté en las escaleras a ver llegar a la gente. La gente llega a las 7 de la mañana de EPM con una sonrisa en su cara, con una convicción de que está haciendo lo mejor por el país, lo mejor por la ciudad, lo mejor por la empresa, cuidan los recursos, protegen los recursos, hablan bien de su empresa. Es una mística, en realidad es de verdad pasión y mística por lo que hace. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué momento la ropa y los elementos que usamos y que nacieron para cubrir una necesidad de seguridad y protección se han convertido en un lujo que poco a poco destruye nuestro planeta? Si buscas soluciones que faciliten tu estilo y te permitan vivir en armonía con la naturaleza, Suma Paz te ofrece productos personalizados y duraderos que facilitan tu vida sin dañar el planeta. Comienza con la solución más sencilla, una maleta inteligente diseñada a la medida de lo que realmente necesitas. Suma Paz a tu mundo. Evita que las tendencias de hoy sean la basura de mañana. Encuéntranos en sumapaz.in. ¿Qué experiencias tienes de cuando fuiste viceministra de Comunicaciones en Colombia? Hay muchas. Eso fue una época muy bonita, muy bonita. Tengo muchas lecciones de esa época. La primera es que a mí me llevó al ministerio Marta Pinta de Hart, que era la ministra. No nos conocíamos, nos conocimos en el grupo de Empalme, al que yo llegué por una de esas diosidencias en la vida, y entonces me ofreció ser viceministra. Primera lección, en el comité directivo del ministerio éramos 14 mujeres. Y trabajábamos felices contra todo lo que la gente dice. Y eso es una gran lección, porque todo el mundo piensa que las mujeres no somos buenas trabajando, pero esos 2 años y medio trabajando entre mujeres fueron no solo una experiencia, sino una lección de que las mujeres podemos trabajar juntas, ser exitosas, ser solidarias. Y eso también hace que yo hoy hable tanto del tema de liderazgo y talento femenino que tengo y que promuevo a través de un título que se llama Liderazgo en Tacones. La segunda lección es, yo supe que estaba embarazada una semana antes de posesión y me acuerdo que llamé a la ministra y le dije, ministra, estoy embarazada, yo creo que usted está a tiempo de buscar otra persona, si cree que esto pues puede ser un problema por el nivel de trabajo que vamos a tener. Y me acuerdo que ella me dijo, María Pau, el embarazo no es una enfermedad, es una bendición, no te preocupes, vas a tener tu bebé en el ministerio y vas a poder ser mamá y seguir adelante tu carrera. Y esa es una gran lección porque muchas veces las mujeres preferimos no tomar una decisión de carrera porque sentimos que eso va a afectar nuestro bebé o nuestro embarazo o la capacidad de distribuir el tiempo y trabajo, y ella me ayudó a mí a navegar por tener a mi primer hijo siendo viceministra, y yo, María Consuelo Araujo y yo, las dos estuvimos embarazadas durante ese periodo y yo pude tener a mi hijo en el ministerio y tuve mi licencia de maternidad y pude navegar perfectamente. Y luego tuve pues muchas experiencias recorriendo el país y tratando de ayudar. A mí me tocó el programa Compartel, que era un programa de telefonía social que estaba muy abandonado, muy golpeado en reputación, y ser capaz de levantarlo y hacer que funcionara. Pero pues yo hacía esto llamando a los pueblos, preguntando, verificando dónde estaban las antenas, si me contestaban, si no me contestaban. Entonces haber podido recorrer el país y darse cuenta de una realidad bien distinta a la que uno ve sentado desde un escritorio en Bogotá es una lección impresionante de vida y profesional. Bueno, también hay que decir que en el sector público hay una lambonería impresionante, que los que no estamos metidos en el sector público, cuando llegamos allí quedamos con la boca abierta en una reunión, en una junta o en fin, es impresionante ese tema, ¿no? ¿Cómo se lidia con eso? Pues primero haciendo de cuenta que no existe y trabajando como cree uno que se debe trabajar. Yo lo primero que dije cuando llegué al ministerio es que a mí me decían María Paula, que no me dijeran doctora. Volteé a la oficina y puse la sala de reuniones en la puerta, mantenía la puerta abierta para que todo el mundo viera con quién estaba trabajando. Trataba de empezar las reuniones siempre a la hora que era, devolvía yo mis llamadas yo personalmente, no a través de la secretaria, sino que yo llamaba a la gente, organizaba mi agenda, pues porque lo primero es que uno no crea que lo importante es uno, porque en realidad lo importante es el cargo, y eso se confunde mucho. La gente cree que el cargo dura toda la vida, los cargos se acaban. Desde la humildad y desde el servicio público, pues tiene que preocuparse porque la lambonería, como tú la llamas, que creo yo que es más como la prosopopeya del cargo, los niveles de importancia no sean que determinen lo que uno hace.
los cargos se acaban y uno tiene que ser consciente de que el escritorio tiene dos lados y que uno nunca sabe en cuál de los dos lados va a estar sentado. Así que lo primero es no creerse el cuento de que el importante es uno, porque el importante es el cargo. Vamos a enfocarnos un poco en tu paso por Microsoft, que no todo el mundo tiene la oportunidad de estar en una de las compañías más importantes del mundo y saber cómo funciona. ¿Qué aprendiste en Microsoft? ¿Cómo lo viviste el tiempo que estuviste allí? Microsoft es un MBA práctico. Yo me fui a Microsoft con el ánimo de aprender 3 cosas diferentes y todas las cumplí. La primera es que yo dije, yo quiero entender una multinacional de ese tamaño, cómo logra bajar sus políticas, bajar sus procesos, bajar y hacer que las cosas pasen rápidamente en una organización. Cuando uno pasa por una empresa como Microsoft, tiene de verdad la formación de gerente que no le va a dar ninguna universidad. Microsoft forma en procesos, en aprendizaje, en forma de pensar, en toma de decisiones, en estructura mental, en presentación de ideas. Entonces es un MBA práctico, es decir, allá uno sí ve de verdad cómo es que lo que uno ve en teoría funciona. Y es una empresa que además se encarga de formar a nivel competitivo en toma de decisiones y en productividad al 300%. Uno sale de Microsoft con la cabeza diagramada y pensada en un cuadro de Excel y acostumbrada a pensar en números, cómo presento la idea y cómo soy capaz de llevarla a que sea realizable. Y obviamente aprendí muchísimo de tecnología. O sea, el bit y el byte que no tenían telecomunicaciones me lo dio Microsoft, y la capacidad de aprender a usar la tecnología en el desempeño profesional y aprender a usar la tecnología para ser más productivo y más exitoso, pues se lo debo a Microsoft. Yo soy una geek girl. Y eso se lo debo a Microsoft, a esa pasión por saber usar hasta el último gadget, hasta la última app, hasta el último software. Creo que lo único que no hice fue echar código directamente, pero pues traté de tomar todos los cursos que ellos daban para que uno pudiera aprender a echar código. Una multinacional es una gran escuela empresarial. ¿De qué año a qué año estuviste allí? Yo entré a Microsoft en el 2005 y salí en el 2016. ¿De qué manera Microsoft entrena a sus empleados? El conocimiento y la transmisión del conocimiento más en tecnología, que es un tema cambiante, debe ser constante. ¿Cómo invierten ellos en ese tema y cuáles eran las metodologías que ellos te transmitían para aprender y transmitir información? Tecnología. Todo pasaba a través de las pantallas, todo pasaba a través de los celulares, hay cursos disponibles, hay plataformas gigantes llenas de cursos de todo lo que uno quisiera aprender. Hay una página en la intranet, un SharePoint, como se llama en la tecnología Microsoft, donde hacen seguimiento a los cursos que todo empleado tienen que tomar y durante todo el año te van bajando tu plan de formación. Ellos usan una regla que se llama el 70-20-10, que es el 70 es aprendizaje en el trabajo, el 20 es aprendizaje a través de otros y el 10% es aprendizaje individual a través de cursos o libros o seminarios específicos que uno contrate, pero la parte de estar actualizado en tecnología, toda te la entregan a través de tecnología. Incluso había años en que nos daban una mini USB con todo el currículum de entrenamiento en productos y tú lo cargabas en tu celular y tú podías tomar los cursos en cualquier momento que tuvieras, pero todos los años tenías un plan de aprendizaje completo, curso por curso, con qué tenías que saber y cuándo tenías que haber tomado los cursos. Qué interesante. ¿Y cuál crees que fue tu aporte principal allí en Microsoft? Pues yo creo que fue haberle ayudado a la subsidiaria andina y a Colombia a tomar toda esa gran cantidad de programas que Microsoft tenía a nivel global y bajarlos a cada país de acuerdo a las necesidades de cada país para tener conversaciones más significativas con los clientes de gobierno. Eso lo hicimos a través de un montón de herramientas y de programas, pero pues básicamente cada país, en el caso de Colombia, tenía un plan armado que se llamaba Plan Colombia, donde nosotros le presentábamos al gobierno cómo la tecnología de Microsoft podía impactar al gobierno y cómo podíamos traer programas para permitir un gobierno digital y llevar a Colombia a otro nivel en los indicadores digitales de América Latina. ¿Qué más podría aprenderle una pequeña o mediana empresa o un pequeño o mediano emprendedor a una compañía multinacional como Mira, yo Microsoft? creo que la agilidad, hacer las cosas rápido, atrever a equivocarse, eso es algo que el emprendedor sabe hacer naturalmente, pero Microsoft lo hacía, o sea, Microsoft probaba tecnologías, se equivocaba y las recogía, entonces aprender a equivocarse, el uso intensivo de la tecnología para ser exitoso, y eso muchas veces me lo preguntan porque dicen, no, pues es que una empresa grande tiene muchos recursos, así es muy fácil. Sí, pero es que una empresa chiquita también tiene muchos recursos fáciles de usar en tecnología. Yo me acuerdo que yo le daba a las pymes cuando estaba en Microsoft una charla que se llamaba Lo pequeño es hermoso, donde les
mostraba cómo con poca tecnología una pyme en el mundo digital puede ser tan potente como una gran empresa. En el mundo digital todos somos iguales, en el mundo digital todos contamos con recursos para vendernos, para darnos a conocer, para llevar nuestro mensaje, para expandirnos. Lo curioso es que lo que dices es totalmente contrario a lo que la gente del común se imaginaría. Es decir, Microsoft es rápida, cuando normalmente una multinacional es lenta. Entre más grandes, más lentos. Microsoft se equivoca cuando una compañía grande, uno pensaría que tiende a no equivocarse para no arriesgar más de la cuenta, y resulta que es todo lo contrario con el caso de Microsoft. Hoy estás trabajando en Avianca en un cargo cuyo título es bien largo: vicepresidente senior de Relaciones Estratégicas y Experiencia al Cliente. Agüita. Cuéntanos. Sí, agüita en la mitad. Cuéntanos qué significa ese cargo y cuáles son tus funciones. Experiencia al cliente es definir cómo debe ser la experiencia de un cliente en Avianca en todas sus interacciones. La verdad es que el cargo es largo porque son 2 cargos en uno. Yo empecé siendo vicepresidenta de Relaciones Estratégicas y ese cargo es la gerencia de la relación de Avianca con sus stakeholders. Es tener una sola relación, un solo mensaje, una sola propuesta de valor hacia todos los stakeholders de la compañía. Y luego llegó experiencia al cliente. Cuando yo llegué a la compañía, el presidente me dijo: vas a manejar todos los stakeholders salvo el cliente, porque el cliente va a estar en ventas. Había en ese momento una vicepresidencia que se llamaba vicepresidencia del cliente, que tenía diseño y entrega del servicio, y luego me dieron a mí el diseño de la experiencia, y entonces por eso el cargo es largo. Pero pues el stakeholder por definición de toda empresa, el más grande, el más importante es el cliente. Entonces yo tengo a cargo la voz del cliente, saber escuchar lo que los clientes nos dicen, llevar eso a soluciones de procesos y quejas y reclamos de tal manera que esos procesos permitan que esas quejas desaparezcan, y tengo a cargo todos los demás stakeholders de la compañía, ONGs, las redes sociales, todo el mundo digital, comunicaciones internas, externas, Congreso, gobierno, todos los demás stakeholders. Uy, yo tengo una queja, pero ahora te la doy. Bueno, pero la tomamos off the record. Off the record, pero sí es una importante. E igual, el que tenga esa queja no quiere decir que no admire profundamente la cultura empresarial de Avianca, que es impresionante. También otra de las grandes compañías que hay en Colombia y queridas por la gente. El gran servicio que tienen es maravilloso, los aviones, todo. De verdad que es sensacional, y eso no solo lo digo yo, sino lo dice la mayoría de la gente. ¿Y cómo trabajas allí? ¿Cómo es tu administración del tiempo? ¿Qué tanto has influenciado con la experiencia que tenías trayendo tu conocimiento a la compañía? Pues eso te lo tendría que decir más en Avianca, porque sería mal visto que yo sea la que me eche flores. El primero es que a mí me interesa construir equipos de trabajo felices y productivos. Entonces, pues mi estilo de administración es de puertas abiertas, de organización plana. Trabajo con muchas mujeres, de 75 personas, 68 son mujeres en la vicepresidencia, y trabajamos felices y nos la llevamos bien y somos hiperproductivas. Usamos intensivamente la tecnología. Una de las primeras tareas que yo tuve en Avianca fue implementar Office 365, que era algo que traíamos del mundo de Microsoft. Avianca ya contrataba a Microsoft cuando yo llegué allá, pero no había dado el paso de irse a la nube. Entonces, una de las primeras tareas que me dio mi jefe, como a los 4 meses de haber llegado, fue hacer la implementación de Office 365 y llevar toda la suite de productividad a la nube. Montamos intranet, porque no existía intranet. Hemos crecido mucho en el mundo de redes sociales, y yo creo que eso pues también se debe a mi conocimiento en el tema tecnológico. Yo creo que es básicamente una administración abierta, clara, descomplicada, sin lambonería, como dirías tú, sin doctores, sin títulos, con nombre propio, y buscando que las cosas se hagan rápidamente. Ahora compártenos tus estrategias o tu metodología para la administración del tiempo, que es uno de los temas que más angustia en este momento a los empresarios. Pues yo creo que yo soy muy productiva y uso muy bien mi tiempo, y creo que eso se lo debo a que soy mamá, a que tengo un marido que me interesa seguir teniendo y que me gusta llegar a mi casa a estar con mi familia. Entonces yo, digamos, trato de tener una agenda con intención estratégica de qué es lo que tiene que pasar cada semana, qué es lo que tiene que pasar cada día,
reuniones muy productivas donde se sabe desde el principio qué es lo que queremos hacer, qué decisiones hay que tomar y por qué estamos haciendo la reunión. Yo llego a la hora que llego y trato de irme normalmente temprano para poder llegar a mi casa a comer, por lo menos sentados en la mesa los 4 todas las noches, y eso es algo que respeto. No voy a fiestas, no voy a cócteles, no voy a almuerzos, no es que sea pues la Grinch del mundo, sino que creo que no puedo tenerlo todo y tengo que sacrificar unas cosas para poder ser productiva en otras. Uso muy bien los medios tecnológicos, estoy conectada 7x24, Avianca es una empresa que requiere la conexión 7x24, uso menos el correo electrónico que otros medios de comunicación, uso mucho más WhatsApp y Skype for Business, que nosotros lo tenemos, y pues trato de contestar la mayoría de los correos, pero trato de usar el teléfono para solucionar problemas en vez de 120 correos sobre las opiniones y más bien llegar a la solución del problema rápidamente. ¿Y cuáles son las aplicaciones que recomiendas o que te han servido a ti en la vida diaria y en la gestión empresarial? Bueno, yo uso WhatsApp mucho, aunque creo que distrae mucho en reuniones también y estoy tratando de no necesariamente contestar todos los WhatsApp, pero creo que de verdad la más sencilla es el teléfono. Es que a veces veo que van 20 correos electrónicos discutiendo un tema y en una sola llamada el tema se puede resolver más fácil. En la vida personal uso muchas para hacer más fácil mi vida, digamos, uso Mercadoni, uso Rappi, pido cosas a domicilio a mi casa, pues porque no necesariamente tengo tiempo para ir a hacer mercado, uso las aplicaciones del colegio de mis hijos, pues para poder saber qué está pasando en el colegio y las tareas, etcétera, etcétera, pero sobre todo trato de que las reuniones sean concretas y específicas para poder usar más el tiempo para otras cosas. Hago muchas reuniones con mi equipo, pero lo que llamamos 1 a 1, que es reunión de seguimiento con cada uno de ellos para saber qué está bien, qué está mal, qué puede mejorar. Y creo que el contacto personal y telefónico con la gente es fundamental, por lo menos en el mundo empresarial, para lograr que las cosas pasen y pasen más rápidamente. Y para terminar, después de haber estudiado tanto, debes tener alguna metodología o alguna rutina. ¿Cómo estudias hoy? ¿Cómo aprendes nuevos temas? Leo muchas revistas y leo muchos libros. Estoy suscrita a un par de podcasts y tengo además un par de correos que leo siempre. Por ejemplo, Harvard Business Review tiene un tip de management diario bastante bueno. Entonces todos los días me leo mi correíto de Harvard de un tip de gerencia diario que me parece que lo obliga a uno a pensar cómo hacer las cosas diferentes. Estoy suscrita a 3 o 4 revistas by default, que es Harvard Business Review, The Atlantic, que es una más intelectual, pero que me parece que para temas de opinión pública y de entorno político y económico es bastante buena, y leo muchos libros de gerencia. Y pues como tengo el Kindle en el celular, pues cada minuto en un avión que no estoy haciendo correo lo puedo usar para leer y para actualizarme. Veo TED Talks, eso es algo que también hago con alguna frecuencia de temas específicos, y me veo 1 o 2 TED Talks a la semana y me oigo 1 o 2 podcasts semanales. Súper, María Paula. Muchas gracias por tu tiempo, la hemos pasado delicioso, hemos aprendido bastante. Sí, se pasó muy rápido, Gerson, muchas gracias. Y a nombre de toda la gente que recibió el conocimiento tuyo y tus experiencias, gracias por tu generosidad en lo que nos has contado. Gracias a ti por la constancia en tu podcast y por traer personas para que conversen contigo y todos los demás puedan compartir ese conocimiento. Llegaste hasta el final, entonces te gustó. Ahora puedes decir: escuchando ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de... ¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué momento la ropa y los elementos que usamos y que nacieron para cubrir una necesidad de seguridad y protección se han convertido en un lujo que poco a poco destruye nuestro planeta? Si buscas soluciones que faciliten tu estilo y te permitan vivir en armonía con la naturaleza, Sumapaz te ofrece productos personalizados y duraderos que facilitan tu vida sin dañar el planeta. Comienza con la solución más sencilla, una maleta inteligente diseñada a la medida de lo que realmente necesitas. Suma paz a tu mundo. Evita que las tendencias de hoy sean la basura de mañana. Encuéntranos en sumapaz.in. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal escuchandoando.com. Es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. Comparte.
Este fin de semana, Escuchando Ando te trae Días de Radio. El invitado especial, Juan Gosaín. Hola, me complace saludarlos. Yo soy Juan Gosaín y les pido que hablemos, que escuchen lo que dije en Escuchando Ando. De manera que les pido que escuchando andemos. Gracias.